Buenas, 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 buenas. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de dos cuentos. Uno es de Edgar Allan Poe, el de William Wilson, y el otro es El hombre de Juan Rulfo. Está en El llano en llamas, en su libro de cuentos. Vamos a hablar de estos dos, comparándolos. Nuestro título va a ser El doble como culpa o conciencia del otro. Ambos cuentos van a presentar una estructura muy similar y unas ideas muy similares. Veamos. Vamos a poner aquí un cuadrito donde vamos a ir poniendo, lo que vayamos viendo. Vamos. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, toda actividad humana razonable tiene como fin un aumento de recursos, ya sean materiales o intelectuales, que mantengan o mejoren la calidad de vida. La literatura y la crítica literaria pretenden ser razonables. Claro que existe literatura razonable, irracional o absurda, pero se hacen a propósito, son intencionales, ese absurdo, eso irracional es parte de la construcción. Tienen una finalidad, en cierto punto son razonables. Aún la literatura del absurdo son razonables porque si tienen una utilidad, tienen un para qué, un por qué es así eso. Entonces, partimos de eso, que la literatura pretende ser razonable principalmente, quizás suprarrazonable. Entonces la literatura debe ofrecer un aumento de recursos intelectuales o al menos mantenerlos en un estado dinámico para no caer en una especie de materia cerrada donde únicamente se entiendan los eruditos y los profesionales en la materia, con una utilidad exclusiva del propio grupo. Bueno, los cuentos que vamos a ver es William Wilson, publicado en 1839 de Poe. Poe vive de 1809 a 1849. Y el cuento El hombre, publicado en 1953, es decir, más de 100 años después de Juan Rulfo. Juan Rulfo nace en 1917 y muere en 1986. Bueno, va a partir de la tesis de que en ambos cuentos se utiliza un doble como alegoría de la culpa o la conciencia del otro. Voy a aclarar, debido a la popularidad de estos cuentos, además de que los dejé publicados en Facebook, no voy a resumirlos, nos tomaría algo de tiempo. Pretendo mostrar que en ambos cuentos hay una función y representación del doble, casi idéntica. La publicación de los cuentos pues se lleva casi un año de distancia.
Esto nos permite pensar que el uso del doble puede ser dependiente de las obras. ¿Qué me refiero con esto? Pues a lo siguiente, señala Víctor Herrera en su libro La sombra en el espejo de 1997, cito textualmente: el motivo del desbordamiento no es exclusivo desdoblamiento, no es exclusivo de las literaturas. La mayor parte de los estudios sobre el tema se inicia sin hacer distinciones de género, recordando mitos, leyendas y supersticiones que lo recogen. Esto indica que representa un mecanismo propio de todas las épocas y de ámbitos distintos, pero confirma ante todo que construye una experiencia humana fundamental. Y hago énfasis en esto último, en constituye una experiencia humana fundamental. Estoy de acuerdo con Herrera, sin embargo, en la segunda parte de su libro, la cual él titula como Tentativas de Interpretación Extraliteraria, que abarca de la página 115 a la 155, no muestra ninguna interpretación de los desdoblamientos afín a la que voy a tratar yo en estos desdoblamientos, a la que voy a proponer aquí con estos dos cuentos. Aunque Víctor Herrera no niega que pueda ser posible, se muestra escéptico. Cito textualmente: a mi juicio, su segundo recurso a la relación yo-tú de Buber es escasamente justificable, pues confunde el tema del otro yo en el desdoblamiento con el tema general del otro. Kepler lo razona afirmando que tan solo en la relación yo-tú la persona se descubre a sí misma y conoce su profundidad en tanto que compartiendo su ser y su existencia con otro, lo cual puede ser verdad, pero no viene necesariamente al caso. Es decir, que Víctor Herrera discrepa dice que puede ser verdad, pero no está muy convencido. Y justamente más o menos eso es lo que aquí vamos a proponer. Yo trato de confirmar que ese puede ser verdad en el que duda Herrera, es de hecho real con estos dos cuentos. Es decir, tal cual, en algunas ocasiones el doble no está construido conforme al doble, sino al otro. Sino no está construido conforme al que dobla. Es decir, si yo, Alan, mi doble no va a ser un yo construido basándose en mí, sino en otro que no soy yo y sin embargo va a ser mi doble. Es decir, que en ocasiones el doble del personaje no se manifiesta a partir del yo, sino por el otro. Es entendible que Herrera vea la relación yo-tú de Buber escasamente justificable, pues su libro parte de la idea y se sostiene en ella de que el motivo del desdoblamiento en la literatura es principalmente de aspecto de identidad personal del yo. Y lo que aquí estamos planteando es que el desdoblamiento, al menos en estos cuentos, lo que importa es el otro, no yo. Entonces tenemos aquí algo que vamos a poner aquí. Ay, no, jajaja. Ja, ja. Vamos a tener lo primero, el doble a partir del otro, no del yo. Por eso aquí tenemos el título, el doble como culpa o conciencia del otro. La culpa siempre tiene que ver con los otros, nunca con uno mismo. Uno jamás sentirá culpa de sí mismo. Siempre siente culpa por la relación que tiene con sus semejantes. Pero un hombre por sí solo no puede sentir culpa, necesita de los semejantes. Porque los semejantes es a los que se dañan y a las relaciones. Entonces, tenemos eso primero. Cito a Herrera, en su libro él dice: el trabajo recorre pues uno de los derroteros del yo, como entidad psicológica y filosófica por los últimos siglos, concretamente el de la repercusión en la literatura de sus conflictos de identidad en forma del motivo del desdoblamiento de la persona. Nos encontramos en el tema general de la identidad de la persona en la literatura y concretamente con uno de los instrumentos más sugerentes con que la literatura ha interpretado un complejísimo aspecto de la identidad personal. Aquí recalco eso para dejar bien claro que él está haciendo un énfasis
en que el tema del doble desemboca principalmente en el tema de la identidad personal, de la construcción de un yo. En lo que coincido con Herrera es en que el doble constituye una experiencia humana fundamental, eso me queda claro, por lo que me permitiría reflexionar sin reparo bajo esta premisa como un escudo, en lo que respecta a la manifestación del doble en estos dos cuentos. Solo trataré el nivel de las ideas objetivadas respecto al doble, dejando de lado cualquier otro tipo de análisis. O sea, solo vamos a tomar las ideas y a partir de ahí vamos a desarrollar. En estos dos cuentos, William Wilson y el hombre, el doble no sirve de instrumento para representar un problema de la identidad personal, sino un problema de relación del yo con otro, entendiendo también como otros. El otros, los otros. Vamos a poner la camarita. Ahí estamos. Ay, papaya. Nomás no hay que tapar acá. Por cierto, aquí es el William Wilson y Wilson. Y acá está el hombre tirado en el río, como termina. Unas figurillas. Va. Ahí estamos. Ahí estamos. En estos cuentos la manifestación del doble se debe a la culpa o conciencia del otro, es decir, a la conciencia que el yo tiene de otro individuo que reconoce necesariamente como prójimo a causa de la empatía o como un igual, como a él mismo. Aquí está la sutileza, el asunto de la empatía, de reconocerte en el otro como un igual, como a mí mismo. Es el meollo de este asunto, del doble no como la construcción de mi yo, sino el doble a partir de la concepción de otro que no soy yo. La culpa hace posible este reconocimiento del otro, pues ella esencialmente no es más que la conciencia de un mal hecho a otro, es lo que les comentaba. La verdadera culpa se presenta siempre con un mal hecho a otro, que aunque al final es un mal hecho a uno mismo, si nos ponemos platónicos o socráticos en el banquete, nunca se presenta con la misma intensidad o simplemente no se presenta como un mal hecho a uno mismo. Quiero decir, y lo repito, que la culpa siempre es por un mal hecho a otro. No se va a presentar igual la culpa a un mal que te hagas a ti mismo. Tenemos como una especie de mecanismo en donde no funcionamos de esa manera. El mayor dolor es el mal que le haces a alguien más, no el que te haces a ti mismo. Jamás vas a sentir el mismo dolor. La culpa hace posible este reconocimiento del otro. Pues es la culpa que se le ha hecho, es el mal hecho a otro. Por eso en estos dos cuentos el doble se manifiesta solo después del mal hecho, ya que este es la alegoría de la culpa. En último término, la culpa es producto de la transgresión al acuerdo implícito del hombre con relación a los otros. Uso indistintamente el uso de culpa o conciencia del otro. Lo vamos a usar como sinónimos exactamente. Pues después de la culpa viene la reflexión sobre el otro, pero la culpa solo puede tener lugar si antes hay la conciencia del otro. Lo que sucede es que los valores de convivencia humana están grabados ya en nuestro inconsciente, de manera que la culpa lo que hace es activar la consideración del otro y hacerla consciente al yo. Reitero, en estos cuentos no se habla del yo y su otro yo, en un plano de personalidad individual, sino de un yo en relación a otros que se convierten en mis otros yo. Indudablemente estamos tocando un terreno de comunicación humana, de comunicación con cursiva y todo el énfasis en comunicación humana. Tanto Poe como Rulfo escogieron títulos que intentan mostrar la universalidad del tema de sus cuentos y con ello la universalidad de la condición humana. William Wilson, nos dice el narrador, es un, y cito, nombre ficticio, pero no muy distinto del verdadero.
Dejo de citar. Es decir, que es provisional, puede ser cualquiera en realidad. Puede ser cualquiera entre comillas, porque ahorita vamos a ver algo que hace Poe, que también hace Rulfo, que son maestros de la sutileza. Rulfo más. Rulfo más, sinceramente. El nombre del personaje funciona no solo como rasgo distintivo, sino como un símbolo. Si dividimos will, I am the will. Yo soy la voluntad. Y si ponemos will, sería son of the will, hijo de la voluntad. Por eso intencionalmente el personaje principal llamará a su doble como Wilson, nunca como William, ya que el doble, la culpa, según yo lo veo, no puede ser William, es decir, la voluntad, sino únicamente Wilson, es decir, la culpa solo puede ser hija de la voluntad, no la voluntad como tal. Solo puede ser consecuencia de la voluntad. Hay aquí un tratamiento respecto al asunto del libre albedrío y la voluntad del hombre que claramente plantea Poe, pero no lo vamos a profundizar en esta ocasión. A su vez, el título de El hombre de Rulfo puede ser tanto individual, un hombre, como general, todo hombre, el hombre como especie. Este título también adelanta la resolución de que los dos hombres del cuento son únicamente uno, y a la vez ese uno puede ser cualquier hombre, es decir, el ser hombre como tal. En William Wilson, a todas luces, el doble manifiesto es conocido como la conciencia. Se anuncia desde el epígrafe del poeta Chamberlain, no sé cómo se pronuncie. Dice, ¿qué decir de ella? ¿Qué decir de la torva conciencia? Ese espectro en mi camino. Abre con este epígrafe el cuento de Poe. Entonces desde ahí ya nos está lanzando que se va a hablar sobre la conciencia. Sin embargo, se suele omitir o dar por hecho el componente de culpabilidad en esta acepción de la conciencia, es decir, la conciencia moral. Herrera y la crítica en general ubica acertadamente el desdoblamiento de William Wilson dentro de los desdoblamientos de índole moralista, pero eso también es evidente. Cito, en el mismo cuento dice, para los moralistas será innecesario agregar además que Wilson y yo éramos compañeros inseparables. Entendemos a primera vista sujeto, conciencia, o mal, o sea, el sujeto actuando mal, y el bien, conciencia sugiriendo el bien al sujeto. Estas dos contraposiciones moralistas. A nivel alegórico, el doble es la conciencia, pero siendo exactos, conciencia del otro a través de la culpa. El doble de William solo aparece después de que ha cometido un daño al otro. El pasaje más evidente es el del engaño cometido en el juego de cartas, donde la culpa aparece y lo delata, es decir, se delata a él mismo, como al final se mata o está a punto de morir, pues William Wilson, narrador, nos narra a través de analepsis. En su tiempo presente, él se encuentra agonizante a punto de morir. El cuento empieza en que él está muriendo. Y después nos empieza a narrar una analepsis de cómo él vivía. Ese detalle se nos pasa por alto, se nos olvida que él está al borde de la muerte, nos está contando esto al borde de la muerte. Cito, la muerte se acerca y la sombra que la precede ha ejercido un influjo tranquilizador sobre mi espíritu. Al atravesar el valle en penumbra anhelo la comprensión, casi dije la piedad de mis semejantes. En realidad, ¿no habré vivido en un sueño? ¿No me muero ahora víctima del horror y del misterio de las más enloquecidas visiones sublunares? Casi se cierra la cita. Casi dije la piedad de mis semejantes, dice ahí. Ay, papaya y Celaya. De manera análoga, en el hombre, en el cuento de Rulfus, el hombre se suicida. No es explícito esto, pero el hombre se suicida. Ambos cuentos coinciden en su resolución. En ambos el doble persigue al protagonista, por lo que caben hasta cierta medida dentro del tipo de desdoblamiento del tipo perseguidor-perseguido, de la clasificación de los desdoblamientos románticos que hace Herrera en su libro El Encuentro. Nos da una descripción sobre este tipo de perseguidor-perseguido. El encuentro suele tener la muerte como desenlace cuando se trata de la solución trágica del desdoblamiento en la individuación. Cierro la cita. En el hombre, el personaje principal es el hombre. José Alcancía se llama. Y su doble es el que lo seguía. No se dice quién es. Es
pero despejándolo es la culpa manifiesta a través del espíritu fantasma, conciencia del otro a través de la culpa del hombre asesinado, el padre de familia Urquidi. Sin duda alguna, este cuento de Rulfo es muy complejo, especialmente por el extraño desdoblamiento del personaje y por la ambigüedad del tiempo de la narración. El orden cronológico de la historia parece ser el siguiente. El padre de la familia Urquidi ha asesinado al hermano de José Alcancía, o sea, el que va a ser perseguido. José Alcancía ha ido de madrugada a vengar a su hermano y asesina a toda la familia Urquidi, 3 personas. José Alcancía huye y es perseguido por el ya difunto Urquidi. Finalmente Urquidi venga a su familia matando a José Alcancía. Son notorios los rasgos fantásticos del cuento de Rulfo, sin embargo la interpretación realista psicológica nos la da el propio Rulfo con insinuaciones muy sutiles y magistrales en la narración de que es un solo hombre el de la historia y nos lo confirma el cambio del narrador extradigético a un narrador testigo al final. Es decir, estábamos en un narrador que veía todo, a todos los personajes, y te iba narrando todo desde una posición omnisciente, a un final donde pasa un narrador testigo, donde se le da la voz al borreguero que dice que él vio un hombre que iba como loco de un lado hacia otro y que daba vueltas como en círculos. Es decir, no había 2 hombres, era el mismo hombre persiguiéndose a sí mismo. Entonces esto lo vemos confirmado cuando se cambia el narrador extradiegético al narrador testigo. Es el borreguero que cuenta a un interlocutor implícito, con disimulo se dirige a nosotros, al lector, que vio a un hombre ir y volver al mismo sitio, es decir, el mismo hombre hacía a la vez papel de perseguido y de perseguidor. El perseguidor, el doble, a pesar del complejísimo desdoblamiento de este cuento, no es más que la alegoría de la culpa. Cito, el hombre, el que era perseguido, decía: este peso se ha de ver por cualquier ojo que me mire. Así, ahora, aunque no quiera, tengo que tener alguna señal. Se está refiriendo claramente a la culpa. El desdoblamiento en ambos cuentos podría tratar de explicarse de manera extraliteraria con el modelo esquizoide del psiquiatra Ronald David Lange. En la fragmentación del yo de este modelo hay síntomas afines al hombre y a William Wilson. Voy a dar algunos síntomas del desdoblamiento de un caso esquizoide. El modelo presentaría el intento de matar al yo, quizás se emprenda con intención. Es en parte defensivo, es decir, si estoy muerto no me pueden matar. En parte es un intento de respaldar el aplastante sentimiento de culpa que oprime al individuo. Estas son características del modelo esquizoide. El lugar en donde el yo se siente seguro se convierte en prisión. Su pretendido cielo se convierte en un infierno. Y por último, el 3, figura la decisión interna, el elemento autodestructivo proyectado en otro yo y el componente persecutorio o autopersecutorio. El esquizoide coincide además con el narcisista paranoico o compulsivo de las visiones psicoanalíticas, en que provoca la decisión como un mecanismo de defensa que, aliado a un sentimiento de culpa, produce dichas situaciones infernales de autodestrucción y manía persecutoria. O sea, si lo vemos de manera extraliteraria, aquí podemos armar un buen... No sé dónde nos llevaría la realidad, en verdad, pero podríamos armar ahí una conexión entre el modelo esquizoide y este cuento, recalcando cómo la culpa tiene papel en ambos, tanto en el modelo esquizoide, que yo no sé realmente si desde la psicología tengan en cuenta que la culpa pueda generar estos trastornos como tal, es decir, tomar el cuento como un modelo de análisis. Al final, en ambos cuentos se da la epifanía de que el doble es hasta cierto punto parte del yo. En William Wilson es el propio protagonista quien se da cuenta de que su doble es él mismo cuando este último se lo revela. En el hombre, el lector tiene que hacer la identificación, aunque parece que el narrador y los mismos personajes ya lo saben o lo intuyen. Rulfo es muy sutil, él nos va diciendo que solo es un hombre, pero si no seguimos las pistas o si los leemos descuidadamente no nos damos cuenta.
William Wilson, al matar a su doble, mata su conciencia del otro, lo que podía mantener en comunicación, en comunión con los demás, ya que la moral es el método más sutil de supervivencia, es decir, de convivencia. Al final de cuentas, de comunicación, pues la comunicación es la única forma de vida. Al matar, callar la conciencia del otro, se muere para los demás. En el cuento se les llama el mundo, porque se rompe la comunicación verdadera. Ahora los demás están al servicio de nuestros deseos, como se muestra en el cuento con la tiranía de William. Nuestra tiranía puede hacer uso de los demás. No es casualidad, con perdón de Nietzsche, que voy a torcer el sentido de su sentencia, que Dios haya muerto cuando se le vio como a un titiritero jugando con sus títeres. O la reclusión de criminales e incluso sentencias de muerte, ojo por ojo, muerte por muerte, todo ello es manifestación material de lo simbólico, la ruptura de la comunicación. Cito, has vencido y me entrego, pero también tú estás muerto desde ahora, muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías y al matarme, ve en esta imagen que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo. Esto le dice el doble cuando es asesinado. Concluyo reiterando mi propuesta de que el doble en estos cuentos es la conciencia del otro que tiene el yo. Es decir, se mata el otro que hay en uno mismo. Lo que se mata es la comunicación humana, la capacidad de comunicación con los otros. En Rulfo es más evidente que la utilización del doble funciona para mostrar la transgresión al acuerdo implícito del hombre con relación a los otros. Por eso el hombre y su perseguidor parecen estar recorriendo un limbo. No es necesario hablar de moral como se la trata modernamente, casi negativamente, sino como he mencionado al principio, completamente positiva con fines utilitarios de aumento y conservación de recursos. El cuento de Rulfo se muestra neutral al respecto, de hecho lo hace notoriamente a través del borreguero, que da resolución al cuento de forma burda, pero tanto Rulfo como Poe utilizan el doble para representar una experiencia humana fundamental, la cual es la capacidad del hombre de sentir culpa, es decir, su capacidad de empatía, de saberse otros y de saber que los otros son él. Se trata de la comunicación, comunión de los hombres en una especie de tú eres yo y yo soy tú, en una especie de nosotros somos el hombre como tal. Es un namaste al estilo Rulfo y Poe. Bueno, mi bibliografía ha sido... Déjase las pongo aquí en pantalla si se deja esta cosa. Si se deja esta cosa porque no había querido obedecer nada. Ah, sí se dejó. No sé si aparezca la bibliografía. No la veo. Veo todo en blanco. Veo todo blanco. Bueno, mi bibliografía es de Víctor Herrera, La sombra en el espejo. Editorial Sello Bermejo. De Poe Las obras maestras. En Editores Mexicanos Unidos. Y de Juan Rulfo es el hombre, está en Pedro Páramo. Yo lo leí de Pedro Páramo y El llano en llamas en la editorial Planeta. Únicamente necesité esos tres para este trabajo, nomás cito mucho a Víctor Herrera y a partir de ahí refuto o concuerdo con él. Creo que dejé claro en qué concuerdo, en qué no, y cuál es mi propuesta de lectura de estos dos cuentos. Bueno, eso sería todo, media hora casi. Eso sería todo en esta transmisión. Y ya nos veremos en la siguiente. También por ahí en YouTube van a estar La pasada de Sor Juana. También. Y videos que vayamos subiendo en audiolibros en un nuevo proyecto que estamos armando con Jared. Ahí pasamos el canal de YouTube. Y nos vemos.